Descubrí el increíble secreto oculto de mi hija con moretones mientras ellos reían en Navidad. La casa estaba llena de risas, el aroma a tamales recién hechos inundaba el ambiente. El árbol de Navidad brillaba con luces de colores, una visión que debería ser motivo de alegría. Sin embargo, mis pensamientos se aferraban a las piernas de Valentina, adornadas con moretones que contaban historias que no quería escuchar. ¿De dónde venían esos golpes? Mientras la familia disfrutaba, mis ojos seguían trazando las marcas en su piel, alimentando mi preocupación como madre soltera de 38 años. Era una noche festiva, y yo, enfermera en el hospital del barrio, sabía que mucho del dolor en mis pacientes era visible, pero lo de Valentina, eso se escondía detrás de su sonrisa. Aquella sensación de angustia me oprimía el pecho, mientras ella reía y contaba chistes, pero yo veía más que eso, una tristeza invadiendo sus ojos. Me sentía atrapada en un ciclo de dudas, recordando mis propios sacrificios, la forma en que había luchado por ella, y a la vez, sintiendo que había fracasado en algún punto. Durante la cena, forzaba risas mientras en mi mente cuestionaba si tal vez en mi intento por protegerla de un mundo hostil, la había encerrado en una burbuja que no era saludable. ¿Era posible que su libertad estuviera amenazada por mis propios temores? La mesa llena de familiares, todos felices, y yo sentía el peso del mundo en mis hombros. Valentina se esforzaba por mantener el ambiente ligero, pero yo podía percibir que había algo más que no encajaba. Y entonces llegó ese momento, más tarde, bajo las luces del árbol, en un rincón alejado, Valentina me miró de una manera que parecía pedir ayuda. Con un nudo en la garganta, abrió la puerta a su secreto. Un susurro que salió de sus labios, revelando que esos moretones eran resultados de su verdadera pasión, el parkour. Lo hacía por amor al movimiento, por sentirse viva, a pesar de que tampoco sabía cómo decirme que estaba actuando en contra de lo que creía que yo quería para ella. Mi corazón se fragmentó en ese instante. ¿Debería sentirme orgullosa o alarmada? Esa confusión me invadió más allá de las palabras. Me había convertido en la madre que temía el mundo, y en lugar de fortalecer a Valentina, había sembrado en ella el miedo al juicio. En lugar de alentar sus sueños, había tratado de mantenerla protegida, cerrando las puertas a su libertad. Mientras mi mente daba vueltas, la risa de la familia se convertía en un eco lejano, una burbuja que me aislaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Frente a esa revelación, mis pensamientos se arremolinaban. ¿Cómo podría permitirme soltar, dejarla explorar? El miedo a que cayera, a que se lastimara, me aturdía. Pero, ¿qué dolor era más grande? ¿Sufrir por su seguridad o permitirle volar y arriesgarse a caer? La voz de su deseo resonaba en mis oídos, opacada por el temor que había cultivado en años. Los ecos de sus sueños cancelados se hacían más fuertes, y pronto me di cuenta de que la verdadera carga la llevaba yo. La noche que comenzó como una celebración se tornaba un ejercicio de valentía, una lucha silenciosa por entender qué significaba ser madre en este mundo impredecible. Las luces del árbol parpadeaban, y mis miedos chocaban contra el deseo de ver a mi hija feliz y libre. La pregunta que latía en mi corazón era clara: ¿podré abrirle las puertas a su libertad o seguiré atrapada en mis propios temores? La angustia se intensificaba y la tensión crecía, preparando el escenario para un cambio que podría cambiar la dinámica entre nosotras para siempre. Mientras las risas de mis familiares parecían desvanecerse en una lejanía irrelevante, la confrontación de mis propias emociones se volvía imposible de ignorar. La revelación de Valentina había puesto al descubierto un abismo entre lo que ella deseaba y lo que yo creía que era mejor para ella. Esa separación se sentía como un eco doloroso en mi pecho. Esa noche, entre el bullicio de la celebración, mis pensamientos se volvieron oscuros y reflexivos.
La vida de Valentina había tomado un rumbo que no había anticipado, y sinceramente, temía que las consecuencias de esa elección fueran graves. La imagen de mi hija con moretones se convertía en un símbolo de mi fracaso como madre y de su valentía como persona en búsqueda de su verdad. Una verdad que, de alguna manera, yo había tratado de silenciar. Decidí que al día siguiente, mientras el sol se alzara, tendría que enfrentar mi propia inseguridad. Necesitaba aprender más sobre el parkour, entender no solo el deporte, sino la pasión que esta disciplina significaba para Valentina. La vida no se trataba solo de proteger, sino también de apoyar y guiar. Al despertar, el cielo se tiñó de un gris suave, reflejando mis sentimientos internos. En la búsqueda de información sobre el parkour, descubrí una comunidad vibrante, llena de personas que desafiaban las normas y se movían con una libertad que admiraba, pero que a la vez me aterra. No podía quedarme atrás, sentía que era este mi momento para evolucionar, no solo como madre, sino como mujer. Comencé a encontrar tutoriales en línea, aprendiendo sobre los movimientos básicos, el enfoque mental y lo necesario para la práctica. Intenté visualizar cómo podía aplicar esta información a la relación con Valentina. En lugar de imponer mis miedos, podría ser su compañera en este viaje, aprendiendo a dirigir mi ansiedad hacia la comprensión y la aceptación. Aquello representaba un cambio monumental en mi forma de pensar. Cada recurso que descubrí se sentía como un ladrillo que comenzaba a armar un puente entre nosotras. Mi mente se abría a la idea de alentar su pasión, incluso si eso significaba que ella se arriesgara un poco. El parkour, tras todo, era una metáfora perfecta para la vida, un movimiento constante entre caídas y levantadas. Requería coraje, no solo de Valentina, sino también de mí. Me enfrentaba a un dilema, cómo balancear su deseo de libertad con la naturaleza protectora que había anidado en mí. La idea de compartir mis descubrimientos con Valentina me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Pero en ese momento, supe que debía tomar la iniciativa. ¡Qué ironía! La madre que había alimentado temores y restricciones planeaba ahora abrir las puertas a la aventura. Al día siguiente, le propuse a Valentina un día de práctica. Le invité a mostrarme lo que hacía, mientras yo también me arriesgaría a intentarlo, a aprender junto a ella. Sus ojos se iluminaron, lo que me llenó de energía, pero también de inseguridad. Había una parte de mí que titubeaba, ¿qué pasaría si me fallaba en ese intento de conectar? Mientras nos preparábamos para salir, una pregunta flotaba en el aire, tan real como el brillo en los ojos de Valentina, ¿sería realmente capaz de dejar ir mis miedos y abrazar su pasión? La tensión seguía presionando mi pecho, y un ecosistema de emociones se formaba entre nosotras. El momento se acercaba, y la oportunidad de dejar mis dudas atrás estaba justo a la vuelta. Una nueva aventura y una posibilidad de transformación nos esperaba, pero no sin un precio, la verdad de lo que realmente significaría para ambas avanzar juntas, con nuestras fortalezas y debilidades al descubierto. ¿Podría este día cambiar nuestra relación para siempre? ¿Acaso el riesgo no estaba reservado solo para Valentina, sino también para mí? El aire fresco de la mañana se sentía revitalizante, pero también amenazador. Mientras caminaba junto a Valentina hacia el parque, la lucha interna entre el apoyo y el miedo se intensificaba en mi mente. Cada paso se transformaba en un acto de valentía, donde la vulnerabilidad se convertía en una portadora de nuevas percepciones sobre la maternidad y la fuerza. Al llegar, el lugar vibraba con energía. Jugadores de parkour ejecutaban saltos y acrobacias con una gracia que retaba las leyes de la física. Observé las sonrisas y la camaradería entre ellos, y comprendí que aquel universo al que Valentina pertenecía era más que un simple deporte, era una comunidad de superación y expresión personal. Pude ver en su rostro la admiración y la pertenencia que había estado anhelando. ¿Podría yo, en medio de mi confusión, ser parte de eso? Valentina comenzó a calentar, su cuerpo se movía con una fluidez que me recordaba a un pez en el agua. Cada movimiento era como una declaración de autonomía. Mi instinto maternal, siempre preparado para proteger, urgía en mi interior. La imagen de sus moretones fui perdiendo peso, reemplazada por la idea de que, tal vez, esos rasguños eran insignias de valor. Comenzaba a aceptar que el dolor a veces era parte del crecimiento.
Pese a mi cada vez más firme resolución, mis músculos se tensaron cuando ella se acercó a una de las estructuras de metal para realizar un salto, un movimiento que había visto en los tutoriales. Fue en ese momento que la incertidumbre se convirtió en un torrente de emociones. ¿Sería capaz de hacer lo mismo? La idea de intentarlo me aterraba, pero, de repente, la necesidad de comprender su mundo se volvió más fuerte que el miedo. Así que, con el corazón latiendo desbocado, pedí a Valentina que me enseñara y que me explicara cómo realizar aquella maniobra. Sus ojos se iluminaron aún más, enfocándose en un gesto de orgullo y sorpresa. ¿De verdad quieres intentarlo, mamá?, me preguntó, como si no pudiera creer que estaba dispuesta a unirme a su aventura. Las instrucciones de Valentina resonaban en mi mente mientras me preparaba mentalmente para el primer intento. Respiré hondo, mi cuerpo sentía la tensión acumulándose en cada músculo. ¿Podría yo ser tan audaz como mi hija? Estaba comenzando a reconocer que mi miedo no era solo irracional, sino también una barrera que había construido para protegernos, una barrera que ahora necesitaba desmantelar. Fue un intento fallido, pero no dolía tanto como pensé. Aunque había dado un pequeño giro y caído, el impacto fue más simbólico que físico. La risa de Valentina resonó en mis oídos, y pude ver en su mirada que no me juzgaba, su risa no era burla, sino celebración de un presente compartido. Esa caída fue liberadora. En la búsqueda de cada salto y cada intento, mis ojos se abrieron a la complejidad de su mundo. No solo se trataba de ejecutar movimientos atrevidos, sino de enfrentar desafíos, de levantarse y seguir adelante. Valentina me contemplaba con admiración, y de repente, en mis fracasos, vislumbré el potencial de nuestra conexión en esta nueva dinámica. Mientras el día avanzaba, nuestras interacciones tomaron un giro intrigante. Valentina comenzaba a enseñarme no solo técnicas de parkour, sino también acerca de la resiliencia y la valentía inherente en enfrentar los propios miedos. Ambas estábamos cambiando, y la conexión se fortalecía, se transformaba en un diálogo abierto. Sin embargo, al mirar a Valentina, noté una sombra de duda cruzar su rostro. ¿Estaba a punto de darme cuenta de algo más profundo? Fue justo cuando sentí que el día estaba tomando un rumbo positivo que la chispa de incertidumbre regresó. ¿Quién realmente se atrevería a dar un salto más profundo en esta relación? Un golpe de aire frío recorrió mi espalda. La pregunta latente se enfocó con claridad. Estábamos listas para enfrentar no solo el parkour, sino también las verdades que acechaban en cada esquina de nuestra vida. Mientras un grupo de jóvenes se unían para practicar. Juntos, supe que el momento de tomar este desafío más allá de lo físico se acercaba. Cuando nuestros ojos se encontraron, una nueva idea comenzaba a gestarse entre nosotras, más grande y más intensa. Caminábamos hacia nuevas aventuras, pero la verdadera transformación aún guardaba secretos que estaban ansiosos por ser revelados. ¿Sería capaz de aceptar plenamente lo que Valentina representaba, incluso si eso significaba enfrentar mis propios miedos volviendo a descubrirme? La pregunta flotaba en el aire, ávida de respuesta. El eco de las risas de Valentina todavía resonaba en mi mente mientras la tarde comenzaba a desvanecerse. Aquel día había sembrado pequeñas semillas de cambio en mi interior, pero el temor a lo desconocido aún se mantenía latente. En cada salto que intentaba, no solo desafiaba la gravedad, sino también los límites que había construido alrededor de mi vida. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, había algo poderoso al lanzarse hacia lo desconocido, una verdad que palpitaba en el aire y prometía sacudir los cimientos de nuestra relación. Regresamos a casa en silencio, el peso de la tarde envuelto en una mezcla de orgullo y miedo compartido. La conversación estaba teñida de nuevas posibilidades, y a pesar de que Valentina había comenzado a abrirse, yo aún luchaba por despojarme de mi armadura emocional. Esa noche, mientras repasaba la jornada, me senté en la cama con la mente inquieta, cuestionando nuevamente mis decisiones y la dirección que tomaba mi vida. La idea de involucrarme más en el parkour no era solo un intento de conectarme con Valentina, era un acto audaz de reivindicación personal. Durante años, había utilizado el miedo como una excusa para mantenerme a distancia de muchas experiencias. Pero ahora, entendía que había profundas lecciones por aprender, no solo sobre el arte de saltar y caer, sino sobre mí misma. Días después,
decidí que no solo me quedaría a los márgenes, me inscribiría a una clase de parkour. La decisión llenó mi pecho de una energía renovadora. Así, en una mañana nublada, me encontré frente a la misma estructura de metal que había desafiado a Valentina. Esta vez, mis dedos se movían con determinación, buscando aquel sentido de pertenencia que había eludido durante años. Mientras veía a los jóvenes saltar con fluidez, comencé a trazar en mi mente estrategias, vislumbrando lo que podría alcanzar. Mientras la clase se desarrollaba, escuchaba atentamente, sumergiéndome en los conceptos y técnicas que probablemente habría despreciado antes. Cada caída se convirtió en una lección invaluable, cada error, en un peldaño hacia el éxito. A medida que los días pasaban, comenzaba a sentir una chispa de confianza lo suficientemente fuerte como para desafiar mis estructuras mentales, pero el verdadero desafío todavía estaba por llegar. Una tarde, mientras practicábamos en grupo, uno de los jóvenes decidió realizar una acrobacia impresionante. Su valentía rápidamente atrajo la atención de todos. Sin pensarlo, Valentina se acercó al grupo con una energía que brillaba. Mi corazón se detuvo al ver cómo su mirada se iluminaba ante la posibilidad de que yo hiciera lo mismo. Pero en ese instante de vulnerabilidad, el temor latente volvió a aproximarse. La presión de ser un modelo a seguir para ella, de corresponder a sus expectativas, comenzó a asfixiarme. La negativa a participar provocó una grieta en nuestra conexión. Sabía que, aunque estaba en un viaje de autodescubrimiento, aún había sombras que debía enfrentar. Al observar cómo Valentina se divertía, la imagen de mi propia indecisión se hizo evidente. La lucha entre querer protegerla y desear ser su fuente de inspiración se volvió un dilema abrumador. Entonces, en un acto de valentía, decidí dejar atrás mis temores y enfrentar esa exposición. Me acerqué al grupo, el corazón latiendo con fuerza. La voz temblorosa que surgió de mis labios era el eco de la determinación. Era mi oportunidad de mostrarle no solo a Valentina, sino a mí misma, que el verdadero valor no radicaba en la perfección, sino en la voluntad de superar mis barreras invisibles. Mientras me preparaba, una pregunta atravesó mi mente: ¿podría realmente ser un ejemplo de coraje para ella? Era un momento decisivo, uno que podría definir no solo nuestra relación, sino también la forma en que me veía a mí misma. Ahora, cada segundo se volvía un reflejo de un futuro que estaba destinado a ser redefinido, una verdad que esperaba ser revelada en cada salto, en cada caída. Aunque la incertidumbre seguía acechando como una sombra, el impulso de avanzar se hacía irrefrenable. El espacio se llenó de murmullos, y mientras tomaba aire, supe que una nueva etapa de transformación estaba a punto de comenzar. Al enfrentar a la multitud expectante, me di cuenta de que la pregunta ya no era si podría demostrarles algo, sino si estaba lista para dar el salto más importante de todos, el de renunciar a mis miedos y abrazar la verdad sobre mí misma. El momento de verdad se acercaba, y aunque el destino era incierto, estaba lista para soltar las ataduras y descubrir lo que realmente significaba ser valiente. En ese instante, una épica revelación aguardaba la siguiente fase de mi viaje, y solo el tiempo diría si estaba preparada para enfrentarlo. El aire estaba cargado de expectativas mientras me colocaba en la línea de partida. Sentía el pulso de la comunidad a mi alrededor, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Necesitaba recordar que este momento no solo era para ellos, sino también para mí. Un pequeño estallido de adrenalina recorrió mi cuerpo cuando el instructor me señaló. Era hora de saltar. Apreté los dientes y observé el obstáculo frente a mí, un borde rugoso y frío que parecía desafiar todas mis capacidades. Pero en lugar de dejarme llevar por el miedo, decidí canalizarlo como motor. La imagen de Valentina sonriendo, emocionada por verme triunfar, se convirtió en mi ancla. Así que, con una bocanada profunda de aire, me lancé hacia adelante. El salto fue una mezcolanza de libertad y terror. En un segundo, el suelo se acercó y, aunque caí, respiré aliviada al sentir el suelo bajo mis pies. Aplausos y sonrisas me rodearon, pero la mayor recompensa era la chispa de autocompasión que comenzaba a encenderse en mi interior. Acababa de desafiar mis propias expectativas. Poco a poco, mis fracasos se tornaron en logros y cada caída fue un recordatorio de que la perfección era un mito. Repetí el salto,
mejorando cada vez más. Mis colegas no solo aplaudían, sino que comenzaban a colaborar, ayudándome a ajustar mi técnica. Era un fenómeno nuevo, por primera vez no solo competía, sino también crecía junto a ellos. Al finalizar la sesión, me sentí descifrada, como si hubiera descubierto un nuevo idioma. La confianza mutua que había surgido en el grupo reflejaba algo más, aunque estaba en busca de oportunidades para mostrar fortaleza a Valentina, también estaba construyendo mi propia comunidad, un círculo donde ya empezaba a ser vista como alguien que aporta valor. Los comentarios de elogio me llenaron de emoción, pero no eran suficientes para ocultar las preguntas que se agolpaban en mi mente. ¿Qué sucedería si mañana fallaba? ¿Y si Valentina esperaba de mí un sinfín de logros? Ese eco de inseguridad me seguía, susurra y gritando su retórica constante. Sin embargo, esta vez decidí mirar dentro de mí en lugar de ceder al miedo. Había un poder insospechado en reconocer lo que podía lograr, el salto era solo una metáfora de mi vida. Así que decidí hablar con Valentina esa noche. No solo sobre mis avances, sino acerca de sus miedos, sus dudas y cómo las enfrentaba. Sentía la necesidad de abrazar no solo mis vulnerabilidades, sino también las suyas. Cuando la encontré, vi en sus ojos la misma inseguridad que había estado sintiendo. Lo importante no es siempre ganar, Valentina. Es saber levantarte y seguir intentando, no importa cuántas veces caigas, le dije mientras sostenía su mano. Su mirada reflejó una mezcla de comprensión y anhelo. Aquella conexión, revitalizada a través de nuestras luchas, comenzó a borrar las distancias que habían surgido entre nosotros. Pero aún quedaba un enfrentamiento más. Valentina me reveló que había estado sintiendo la presión constante para destacar en la escuela, presionada por la idea de ser perfecta, de cumplir con expectativas casi imposibles. Mi corazón se hundió al escuchar esto, había pasado tanto tiempo preocupándome por mi propio viaje, que no había visto el peso que llevaba mi hija sobre sus pequeños hombros. Comprendí que mis propios desafíos no eran solo sobre mí. Tenía que ayudarla a liberarse de esa carga. Con el impulso de mi propio desarrollo, sentí la necesidad de crear un espacio para que ella también explorara sus intereses sin miedo. Empezar una conversación sobre los errores y los fracasos que había experimentado, como en el parkour, podría ser el inicio de una conexión más profunda entre nosotras. Estaba lista para escarbar en lo que significaba ser madre y ejemplo, así como también para abordar las expectativas que nos limitaban. Justo cuando creía que habíamos dado un gran paso hacia adelante, un mensaje en mi teléfono vibró a mis pies, era de la escuela de Valentina. El contenido reveló una inquietante sorpresa. Que podría poner a prueba el nuevo pacto que habíamos formado. El momento de la verdad había llegado de nuevo, pero esta vez se sentía aún más pesado. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que se venía? El mensaje resonó profundamente en mi mente, como una campana que anuncia un temor inminente. La curiosidad y la ansiedad se entrelazaron, obligándome a abrir la aplicación de inmediato. Mis dedos titubearon un segundo antes de tocar la pantalla, y al leer las palabras, sentí que la respiración se me cortaba. Valentina había sufrido un accidente leve durante un ejercicio de gimnasia, lo que había resultado en moretones en su brazo. Sin embargo, lo más significativo era el comentario de una maestra: necesita más confianza en sí misma y aprender a no temer los errores. La frase resonó en mí con una fuerza aterradora. No solo veía en ella la inseguridad que a menudo había enfrentado yo misma, sino que también percibía la presión que yo le había estado transmitiendo, aún sin querer. Mis propios miedos sobre los fracasos posiblemente la estaban afectando más de lo que podía imaginar. Esa somera inseguridad que habíamos compartido en esa reciente conversación se transformaba ahora en un desafío mucho más grande. Dejé el teléfono a un lado y respiré hondo, sintiendo que la calma no se acercaba. Era una oportunidad vital para enfrentar no solo sus temores, sino también los míos. El dilema se presentó de inmediato: debería abordar la situación con brazos abiertos y fomentar un entorno seguro donde se sintiera valorada por su esfuerzo, o castigarla por no haber tenido cuidado. La respuesta parecía evidente, pero la duda me abrazaba. Decidí arriesgarme. Debía crear un espacio donde pudiera expresarse sin temor a juicio. No solo como madre,
sino como alguien que también luchaba día a día con sus propias expectativas. Esa noche, preparé su plato favorito y la llevé a su habitación, donde la luz era tenue y reconfortante. Quería que se sintiera segura, envolviendo nuestra conversación en la calidez de la intimidad. Valentina, quiero hablar contigo sobre lo que pasó hoy en la escuela. Sé que estás dolida, le dije, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Ella evitó mi mirada, sumergiéndose en pensamientos. Eso me decía que su mente estaba en un torbellino. «No quieres que me lastime, ¿verdad?», preguntó, sus ojos reflejaban batalla interna, como si cada palabra estuviese cargada con más de lo que decía. «Por supuesto que no, pero también tendrías que entender que son etapas que todos atravesamos. Quiero que sepas que errar es parte de aprender, y siempre tendrás mi apoyo», respondí, sintiendo un hilo de emoción atravesar mi pecho. La conexión que se formaba frente a mí parecía un hilo frágil, pero tan crucial para nuestras evoluciones. Ella levantó la vista, con una mezcla de confusión e interés. «Pero a veces me siento muy insegura. Como si nunca fuera suficiente». Su confesión fue como un golpe directo en el corazón. «Yo he estado sintiendo lo mismo, cariño. La presión para hacerlo todo bien puede ser aterradora, pero te prometo que no tienes que ser perfecta para que yo esté orgullosa de ti. Lo importante es que sigas intentándolo. Esa valentía será lo que realmente cuente», reafirmé, sintiendo cómo las palabras se tejían con un significado nuevo para mí. Valentina parpadeó y asintió lentamente, pareciendo absorber mis palabras mientras un pequeño destello de luz comenzaba a brillar en sus ojos. Pero aún había una sombra de duda, un recordatorio de que el viaje para liberar ambas mentes de la presión y las expectativas estaba lejos de ser terminado. Poco después, una resolución comenzó a tomar forma en mi mente. Tenía que proponerle a Valentina un desafío que representara un ejercicio práctico de confianza, lanzarnos juntas, de manera figurativa, a experiencias que nos empujaran a salir de nuestra zona de confort, fortalecer nuestras destrezas, y sobre todo, permitirnos fallar sin miedo a las consecuencias. Mientras formulaba las palabras de ese nuevo plan, un sentimiento de aprehensión se apoderó de mí. ¿Estábamos realmente listas para enfrentarlo juntas? Pero al mirar a los ojos de mi hija, al reconocer ese pequeño resplandor de esperanza, supe que este sería un camino no solo para ella, sino también para mí. Abrir esa puerta representaba riesgos, pero también una nueva forma de redescubrirme. Mientras la noche avanzaba, la expectativa se adensaba. El desafío nos aguardaba, y con él llegaban las interrogantes. ¿Seríamos capaces de sostenernos mutuamente en la caída, de reconstruir nuestras piezas rotas y acoger nuestros fracasos como partes esenciales de nuestro viaje? Con esa incertidumbre aún flotando en el aire, un nuevo mensaje llegó, rompiendo el momento. Esta vez, era un recordatorio de mi trabajo. Un despido inesperado. Estaba a punto de perder algo que había creído inmutable, pero de pronto entendí que el miedo podía convertirse en un empujón hacia un futuro autónomo y hecho de nuevas oportunidades. ¿Estaba lista para unirme a la incipiente libertad y enfrentar lo desconocido? A la mañana siguiente, el eco del despido aún reverberaba en mi mente mientras preparaba el desayuno. La rutina, que antes me resultaba reconfortante, se sentía ahora cargada de incertidumbre. Miré a Valentina, que se sentó en la mesa con una expresión melancólica, claro reflejo de sus propias preocupaciones. Debía mostrarle que, aunque los momentos difíciles estaban a la vuelta de la esquina, existía un camino de autodescubrimiento y crecimiento que ambas podíamos explorar juntas. Con esa determinación en mente, decidí que era el momento perfecto para presentar el desafío que había visualizado. A medida que conversábamos sobre su accidente, me encontré indecisa sobre cómo abrir la conversación. No quería presionarla, pero sabía que ese era el paso necesario para empoderarnos mutuamente. Valentina, comencé, me gustaría que juntos hiciéramos algo emocionante. Quiero que practiques tu gimnasia, no solo para mejorar, sino para que tomes confianza en que puedes hacerlo. Pero quiero que seleccionemos un nuevo deporte juntas. Algo que ninguna de las dos haya intentado antes. Su mirada se iluminó, pero rápidamente se tornó en duda. ¿Qué tal si fracasamos de nuevo?, replicó ella, mordiéndose el labio inferior con inquietud.
Sus palabras resonaron en mí, como un reflejo de mis propios temores. Pero cada vez que intentamos algo nuevo, tenemos la oportunidad de aprender y, sobre todo, de crecer, respondí con convicción, sintiendo la adrenalina fluir a través de mí. Era un desafío para ambas. El fin de semana llegó, y tras una búsqueda minuciosa, encontramos una clase de acroyoga. Era definitivamente algo fuera de nuestra zona de confort, y eso me producía tanto ansiedad como emoción. Al llegar al estudio, el ambiente cálido y alegre era un bálsamo para mis nervios. Observé cómo otros grupos se reían y disfrutaban del proceso, y aunque internamente cuestionaba mi vida profesional, me daba cuenta de que esta actividad era una oportunidad de reestructuración, el inicio de un nuevo capítulo. Mientras Valentina y yo nos preparábamos para nuestra primera sesión, noté que su cuerpo estaba tenso, absorbida por el miedo al juicio. Recuerda lo que hablamos sobre errar, Valentina. Aquí estamos para apoyar a los demás, no para criticarlos, murmuré, intentando infundirle calma. Al principio, el resultado fue un desastre cómico. Caímos múltiples veces, envolviéndonos en cada intento, pero en medio de esas caídas, las risas comenzaron a fluir. A medida que daban paso a los intentos fallidos, experimenté algo sorprendente. En ese momento, comprendí que el crecimiento personal no solo se trataba de tener éxito, sino también de abrazar la fragilidad humana. Valentina comenzó a perder su resistencia, su risa se volvía cada vez más contagiosa y genuina. Sin embargo, a medida que avanzaba la sesión, sentí que contrastaba entre la risa y la tristeza. En realidad, comenzaba a perder de vista mis propios sueños profesionales y esa sombra se proyectaba sobre mi mente. Pensé que si Valentina podía superar sus inseguridades, quizás yo también pudiera hacerlo. Para ella, esos moretones significaban cicatrices de aprendizaje, para mí, representaban el dolor de dejar ir una identidad que se había construido sobre el trabajo. Al finalizar la clase, un extraño sentido de conexión había crecido entre nosotras. Valentina me miró con ojos brillantes, llenos de optimismo. ¿Podemos volver la próxima semana?, preguntó, y mi corazón se llenó de esperanza. Este había sido solo el primer paso, pero era un comienzo vital. Sin embargo, mientras dejaba el estudio, mi teléfono vibró descontroladamente en mi bolso. Al mirarlo, el estrés regresó como una oleada, un mensaje sobre una reunión urgente con un antiguo colega. Las palabras se atascaban en mi garganta, mientras una nueva ansiedad comenzaba a gestarse. La incertidumbre sobre el futuro profesional era una sombra persiguiéndome, un recordatorio de que debía tomar decisiones pronto. ¿Sería capaz de tomar el control de mi carrera, al tiempo que construía confianza en Valentina? La presión se intensificaba, y con ella, la necesidad de respuesta. ¿Sería el momento de volver a mi antigua vida, o quizás, podría usar esta situación para descubrir un nuevo propósito? La vida prometía mucho más de lo que había estado dispuesta a aceptar, y la lucha apenas comenzaba. El aire de la mañana siguiente estaba cargado de una inquietante combinación de expectativa y temor. La reunión a la que debía asistir con mi antiguo colega pesaba en mi mente como una losa. Había pasado tan solo un día desde que había decidido que mi enfoque cambiaría hacia el crecimiento personal y profesional, pero la sombra de la incertidumbre seguía acechándome. Valentina estaba en su habitación, absorta en un nuevo proyecto de géneros literarios que había encontrado en línea. Su risa de vez en cuando resonaba a través de la pared, como un recordatorio de que, a pesar de mis propios desafíos internos, ella estaba encontrando alegría en la exploración. Esa pequeña chispa en su vida me empujaba a reflexionar sobre la mía. Si ella puede aceptar sus limitaciones y seguir adelante, ¿por qué no puedo hacer lo mismo?, me repetía. Este mantra comenzaba a resonar con más fuerza. Solté un suspiro profundo antes de cerrar el libro que estaba tratando de leer. Preguntándome si Elvira, mi antigua colega, vería lo que había logrado con Valentina, decidí que necesitaba ir a la reunión con algo tangible que demostrar. No se trataba solo de volver al trabajo anterior, sino de mostrar que podía aportar algo nuevo. Así, volví a repasar las ideas que había redactado en mi libreta. En el camino hacia la reunión, sentí una mezcla de nervios y resolutiva determinación. Al llegar, el bullicio de las oficinas me abrumó momentáneamente.
Mientras esperaba, vi a algunos excompañeros de trabajo, quienes intercambiaban risas y vivían en un mundo que yo había dejado atrás. Sin embargo, sentí crecer dentro de mí la necesidad de redefinirme, más allá del título que había ocupando con tanto esmero. La reunión fue una prueba de fuego. Elvira era una fuerza de la naturaleza, directa, persuasiva y sin pelos en la lengua. Escuchó mi idea con atención, pero no sin ocultar su incredulidad inicial. ¿Y cómo esperas implementar esto?, preguntó, colocándose de nuevo su rol de crítica en vez de aliada. Ese cuestionamiento, lejos de desinflar mi motivación, activó una chispa en mi interior. Comencé a exponer mis ideas sobre cómo la experiencia de Valentina en la acroyoga podría traducirse en un programa innovador para jóvenes que enfrentan inseguridades similares. Mientras hablaba, dejé que la pasión fluyera, alimentada por mi visión de lo que podría ser. Sin embargo, en el fondo, sentía la presión creciendo. En un susurro interno, resonaba la pregunta: ¿realmente eres capaz de llevar esto a cabo? Tras ese primer esbozo, Elvira cambió su mirada. Es audaz, admitió con una mezcla de desdén y aprecio. Pero, ¿qué es lo que sabes de este mundo?, preguntó, insinuando mis años de experiencia en otro campo. Fue ahí cuando el recuerdo de las risas y los moretones de Valentina cruzó por mi mente. Sé que a veces, el miedo es un obstáculo mayor que el fracaso, respondí, sintiendo que había comenzado a cambiar la narrativa de mi historia. Pero cada afirmación que daba carecía totalmente de respaldo tangible hasta ese momento. Necesitaba más que solo buenas intenciones, debía demostrar que realmente había un camino viable. Regresé a casa con un tsunami de emociones. La semilla de la duda había sido plantada, pero en vez de regodearme en el miedo, comencé a investigar sobre programas de autoestima en deporte, ensayé discursos y preparé un prototipo de un programa que podría presentar. La lucha por la validez de mis ideas me empujaba a un crecimiento real. Una tarde, mientras revisaba un posible lenguaje para mi presentación, Valentina entró en la sala con una expresión que mezclaba determinación con vulnerabilidad. «Mamá, quiero presentar mi rutina de acroyoga en la competencia del colegio», anunció con firmeza. Su mirada conocida iluminó aquel pequeño rincón de nuestro hogar, pero me detuve en el fondo de sus ojos, podía ver que mis inseguridades estaban reflejadas en su decisión. «¿Y si fallo?», inquirió, mordiéndose el labio inferior como en aquellas primeras sesiones. «Es posible, pero cada intento es un paso hacia el crecimiento», respondí, lo que me hizo reflexionar sobre mis propios fracasos recientes. Era momento de enfrentar mis propios temores al mismo tiempo que ella se atrevía a brillar. Al mirarla, sentí que una nueva conexión se formaba entre nosotras, un pacto tácito de crecimiento mutuo. Tenía el presentimiento de que lo que experimentáramos en los próximos días sería decisivo. Pero la pregunta aún quedaba en el aire: si los dos decidíamos arriesgarnos, ¿qué éxitos o fracasos nos esperarían? Con la presentación del colegio a la vista y las decisiones que debía tomar sobre mi carrera, la verdad que empezaba a emerger planteaba más dudas que certezas. ¿Sería capaz de acompañar a Valentina mientras luchaba por encontrar mi camino también? El tiempo avanzaba y cada paso era cada vez más importante. La dirección de nuestras vidas iba a cruzarse de inusitadas maneras, y el futuro prometía revelaciones mucho más profundas de lo que imaginaba. Mientras Valentina se preparaba para su presentación, me apasionaba la idea de acompañarla en su viaje hacia la confianza. Cada día, la veía ensayar con fervor y dedicación, sus movimientos eran seguros, como si el miedo al fracaso se desvaneciera cada vez que se lanzaba al aire. Sin embargo, en mí, una lucha interna se intensificaba. La presión de tener que demostrar que mis propuestas no eran en vano me drenaba la energía. Una mañana, decidí sumergirme más intensamente en la investigación sobre programas similares en los que jóvenes hubieran encontrado sus voces a través del deporte. La computadora se convirtió en mi refugio y, a la vez, en una fuente constante de nuevas inquietudes. Descubrí historias de éxito, de aquellos que habían comenzado en condiciones adversas y se habían elevado hacia la superación personal. Sin embargo, cada historia que leía me lanzaba de nuevo a la pregunta fundamental: ¿pero tú, qué puedes aportar realmente? A medida que mis ideas comenzaban a tomar forma, me di cuenta de que habían derivado en una distinción importante.
No era solo la teoría sobre el empoderamiento, necesitaba construir un modelo comprobado donde la experiencia de Valentina pudiese combinarse con investigaciones serias. Entonces me planteé una estrategia, crear un taller en el que pudiera involucrar a Valentina y otras chicas, facilitando un espacio donde pudieran explorar sus miedos y encontrar su fuerza a través del acroyoga. Ese día, tras conversar con Valentina sobre el concepto del taller, vi en sus ojos una chispa que nunca había notado antes. Era como si, en ese instante, ambas nos diéramos cuenta de que estábamos en una búsqueda simultánea de aceptación y crecimiento. Mamá, ¿me puedes ayudar a preparar un número para mostrar en la competencia?, preguntó, su voz llena de emoción y vulnerabilidad. Decidí que no solo sería un espectáculo, sería el inicio de un camino para ella y, por extensión, para mí. Así surgió la idea de presentar el taller de acroyoga en la reunión futura con Elvira. Me dejé llevar por una nueva certeza, esta no sería solo mi lucha. Con todo lo que estaba aprendiendo y creciendo, sentía que Valentina también necesitaba un lugar donde pudiera ser escuchada, donde sus sentimientos pudieran ser validados. Las semanas pasaron volando mientras organizábamos una primera sesión de prueba. Con cada ensayo, mi confianza crecía y, al mismo tiempo, el paralelismo de nuestras jornadas se tornaba evidente. Comencé a ver cómo preparaba su rutina, cada movimiento calculado y expresivo, alimentado por sus propias inseguridades y la necesidad de ser vista. La forma en que se enfrentaba a sus propios miedos reflejaba mi viaje en ese camino profesional que apenas comenzaba a andar. El día del taller de prueba llegó, y la sala se llenó con la presencia de un pequeño grupo de jóvenes. Valentina y yo subimos al escenario, la energía palpable era intensa. Mis manos temblaban, pero al mirar a Valentina a su lado, sentí que estaba a punto de romper con la inercia de mis dudas. Mientras introducía la actividad, una mezcla de temor y emoción se instaló en mi pecho. Descubrí que hablarle sobre el valor de la vulnerabilidad, muy parecido a lo que había aprendido en mi propio camino, era liberador. Pero también se hallaba el desafío de no dejar que la voz de mis inseguridades se impusiera. En uno de esos instantes, empecé a compartir mi propia historia, sabiendo que lo que yo había enfrentado podía ser un hilo de conexión con aquellas chicas. Así, las paredes que alguna vez me separaron de mis miedos comenzaron a resquebrajarse. Pero, al mismo tiempo, el eco de la voz de Elvira resurgió en mi mente: ¿quién eres para pensar que esto funcionará? La desconfianza de Elvira había dejado huella, y mientras la sesión avanzaba, me percaté de que esas palabras aún tenían poder sobre mí. El desafío ahora era no solo demostrarles a ellas que podían encontrar su fuerza, sino también a mí misma. La presión e inseguridad se agolpaban y la pregunta saltó en mi interior: ¿realmente tengo lo que se necesita? Las luces se enfocaban en mí, y el murmullo de las chicas me llevó a cuestionar mi lugar en ese espacio. Exactamente en ese momento, se encendió en mí el deseo de no dar marcha atrás. La presentación del taller se había convertido en mi oportunidad para demostrar que mis ideas no eran simples ilusiones, sino el camino que había sembrado junto a Valentina y que ahora podía llevarse a cabo. Mientras el taller finalizaba, los aplausos resonaban en la sala, pero sentía que el verdadero aplauso debía ser para mí misma por haberme atrevido a enfrentar mis dudas. Sin embargo, aquella mirada de Elvira seguía presente, y su voz cuestionadora se interponía en mis pensamientos. Mientras recogía mis cosas, llegó un mensaje inesperado de Elvira, señalando que quería reunirse para discutir lo que habíamos presentado. Una mezcla de adrenalina y ansiedad recorrió mi cuerpo, sabía que el momento de confrontar mis demonios, esa voz crítica que había habitado en mí, estaba cerca. ¿Sería capaz de hacer frente a su escepticismo una vez más? La incertidumbre me envolvía, pero había una nueva certeza: no estaba dispuesta a dejar que eso me detuviera. A partir de ese encuentro, el siguiente paso se definiría, y por primera vez, sentí que tenía en mis manos el poder de forjar mi camino. El viaje apenas comenzaba, y la finalización de la presentación del taller no significaba un cierre, sino un nuevo punto de partida. La puerta se había abierto, y un camino lleno de desafíos y oportunidades aguardaba. Pero la pregunta seguía activa: al enfrentar a Elvira, ¿tendría el valor necesario para transformar mi vida o me sumaría al eco de mis miedos nuevamente?
El encuentro con Elvira se convirtió en un hito trascendental en mi vida. El aire en la cafetería estaba impregnado de un nerviosismo palpable mientras me dirigía a la mesa donde ella esperaba. Su mirada, incisiva y analítica, reflejaba la experiencia profesional que tanto había tenido. Pero en lugar de dejar que la ansiedad me dominara, decidí recordar el camino que había recorrido junto a Valentina. Me alegra que estés aquí, comenzó Elvira, sus palabras estaban cargadas de una curiosidad que no hubiese imaginado. Lo que presentaste en el taller fue intrigante. Su tono era neutral, y esa ambigüedad me impulsó a dar un paso al frente. Gracias. Ha sido un viaje de autoexploración tanto para mí como para Valentina. Creo firmemente que la autoestima y el empoderamiento se construyen desde la vulnerabilidad, respondí, sintiendo cómo las palabras me fluían con sinceridad. Cada afirmación que hacía se sentía como una culminación de las lecciones aprendidas y una oportunidad de reivindicar mi nueva dirección. Elvira frunció el ceño, pensativa. Interesante enfoque, pero necesitas más que pasión para hacer esto viable. ¿Cómo planeas llevarlo al siguiente nivel? Su apertura, aunque escéptica, era una invitación. En ese instante, la imagen de Valentina practicando su acroyoga, enfrentando el miedo y el riesgo, se dibujó vívidamente en mi mente. Planeo desarrollar un programa estructurado que incorpore no solo el acroyoga, sino también elementos de autoaceptación y desarrollo personal. Quiero que las jóvenes sientan que son capaces de fallar y levantarse. En cada caída hay una lección y un paso hacia adelante, aseguré, sintiendo la autoconfianza burbujear en mi interior. Elvira se reclinó en su silla, mostrando un destello de interés. Podrías estar tocando un punto sensible y necesario. ¿Ya tienes un grupo de jóvenes interesadas en participar? Sí. Al menos 5 chicas ya han mostrado entusiasmo por aprender y compartir sus experiencias mientras practican, respondí, manteniendo la mirada firme. Elvira esbozó una pequeña sonrisa, un gesto que jamás pensé que vería en ella. Permíteme ayudarte a darle forma a esto. Tal vez podrías involucrar a la escuela de Valentina y obtener algún apoyo, sugirió, lo que me dejó sin palabras. La conversación que había temido convertirse en una batalla se transformó rápidamente en una colaboración. La alianza que estábamos formando se sentía como un logro concreto, un camino hacia un futuro lleno de posibilidades. A medida que los días se convirtieron en semanas, la dinámica entre Valentina y yo se profundizó. Preparábamos cada sesión con entusiasmo, trabajando juntas en el material del taller. Cada prueba en la sala de yoga se convertía en un acto de conexión, donde nuestras caídas se transformaban en risas y nuestras victorias en momentos de pura alegría. La confianza que ambos desarrollábamos una en la otra era palpable, como un tejido que se entrelazaba y crecía. Un día, mientras organizábamos las actividades para un grupo más grande, Valentina se detuvo y me miró a los ojos. Mamá, creo que estoy lista para mostrar mi rutina en la competencia. Ya no me siento tan asustada. Su declaración llenó mi corazón con una mezcla de orgullo y amor. Había pasado de una niña que se acobardaba ante la opinión ajena a otra que se levantaba con confianza y disposición. Entonces hemos a la competencia juntas. Es un gran paso, Valentina, y estoy increíblemente asombrada de ti, le dije, mientras el coraje me invadía a mí también. En ese momento, reconocí que tanto ella como yo nos habíamos transformado de maneras que jamás imaginamos. La competencia llegó y, mientras Valentina brillaba en el escenario, mi corazón palpitaba con emoción. Yo ya no era la madre ansiosa y sobreprotectora del comienzo de la historia. Ahora era una mujer que se había aventurado a explorar sus propios temores y a desafiar su realidad. Ella se presentó y lo hizo con gracia, recordando que no importa el resultado, el hecho de haber estado ahí era el verdadero triunfo. Cuando Valentina terminó su actuación, un aplauso resonó a través de la sala. Su sonrisa iluminó el espacio y, al mirarla, comprendí que el viaje que había iniciado hace meses había dado sus frutos, tanto como madre como mujer, había conquistado el miedo a lo desconocido. Las semanas siguientes al evento se convirtieron en la etapa de máxima conexión entre Valentina y yo. Iniciamos juntos un proyecto que resonó en los corazones de otras jóvenes.
Mi papel evolucionó, y el apoyo que ofería no solo servía como guía para ellas, sino como un símbolo de nuestra propia superación. Así, en un evento de cierre que incluyó a chicas de diferentes colegios, me presenté no solo como instructora, sino también como ejemplo de lo que significa levantarse después de una caída, y el poder transformador que poseemos al conectar nuestras pasiones. Valentina, en su propia voz, expuso cómo había aprendido a ser valiente gracias al parkour y al acroyoga. En ese instante, comprendí que la madre que había intentado proteger a su hija había cambiado. Habíamos cruzado el umbral hacia un futuro donde ambas éramos fuertes, donde la confianza brotaba desde una base de respeto y amor. No necesitábamos más muros que nos separaran ni inseguridades que nos limitaran. En ese escenario, el eco del pasado fue suavemente reemplazado por un canto de esperanza y superación. Finalmente, había alcanzado mi meta, no solo había liberado a Valentina de mis temores, sino que también había conquistado mis propias dudas. Estaba lista para volar. Así terminó un capítulo crucial en nuestras vidas, uno que había comenzado con incertidumbre y se había transformado en una celebración de crecimiento y conexión. La historia seguía, llena de nuevos desafíos, pero con la certeza de que juntas podemos enfrentarlos, abrazando el camino por venir. Ahora, a ti que has sido parte de este viaje, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Quiero saber tu reacción y tus teorías sobre este final, comenta aquí abajo y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Confía en que las historias de superación personal marcan la diferencia.